Bienvenidos a Iglesia Cristiana, Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos martes de estudio bíblico y estamos viendo la carta de los Efesios. Nos quedamos en el capítulo 3, vimos hasta el versículo 13. Hoy vamos a ver del versículo 14 hasta el 21. O sea, vamos a terminar el capítulo 3. Así que si quieres acompañarme, busca en tu Biblia Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. El tema se llama Pablo ora a la luz del misterio. Pablo ora a la luz del misterio. Vamos a una oración para que podamos empezar. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias porque nos permite, Señor, dar tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo guíe mis palabras, que prepare los corazones, que esta palabra, Señor, llegue a todos en tierra fértil, Señor, que dé fruto, Señor. Pedimos por esas personas que no te conocen, para que ellos puedan ver la necesidad urgente, Señor, de ser salvados por ti, Señor. Que tú seas glorificado y exaltado con tu palabra, con tu autoridad y tu poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Estamos viendo Pablo en Efesios, escribiendo Efesios. Y el tema, dijimos, Pablo ora a la luz del misterio. La semana pasada terminamos de ver el ministerio de Pablo. ¿Se acuerdan que le habían encargado ministerio a Pablo? Vimos el final del misterio de Pablo a los gentiles. De hecho, fueron un tema, pero dividido en dos semanas. Y vimos que trató del misterio dado a esos gentiles, el cual fue la causa por la que pues, el apóstol Pablo interrumpe su oración, que es la que veremos hoy, ¿no? Así que vamos a iniciar. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Versículo 14 en adelante dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Este es nuestro texto de hoy. Terminamos el capítulo 3 y estamos viendo que Pablo, por ejemplo, al inicio de este capítulo 3, dijimos que Pablo había iniciado una oración que se vio interrumpida a causa de un ministerio que se le había encargado a Pablo sobre el misterio de los gentiles. Y Pablo, vimos que la semana pasada termina con ese ministerio y dio a conocer el misterio de los gentiles, y a la luz de ese misterio retoma su oración. Es por esa razón que Pablo inicia diciendo: por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ok? Entonces Pablo está abriendo su corazón. Pablo está mostrando que tiene el corazón y estamos viendo su anhelo, un anhelo tan fuerte, que los cristianos de los Efesios y nosotros los que estamos leyendo seamos capacitados por Dios. ¿Para qué? Para vivir como tales. Si ya somos cristianos, vivir como tales. Porque muchos son los que decimos ser cristianos, pero vivimos como realmente cristianos. Entonces, este es el anhelo que sale del corazón de Pablo, porque es inspirado por el Espíritu Santo, y ese es el anhelo que debe haber en todo pastor, en toda congregación. Si ese anhelo no está en el corazón de los pastores de la congregación donde estás, lamentablemente no sé qué hace ese pastor en ese púlpito, porque no es algo que Dios no da, sino que es algo que da a los que son pastores, que van a ser usados para dirigir a sus ovejas, a las ovejas de Dios. Entonces, ¿qué debe hacer una persona que no tiene ese anhelo, que tiene otro anhelo? Arrepentirse. Y a lo mejor no es el ministerio que Dios le puso, debería enfocarse a lo mejor en otra área, porque Dios pone ese anhelo en los pastores. En el capítulo 1 de Efesios, no vamos a ir allá, Pablo al final, casi en el versículo 17 en adelante,
hace una oración pidiendo iluminación para que los efesios y nosotros conozcamos el poder y los recursos con los que contamos. Y en esta cita que estamos viendo hoy, nuestro texto, estamos viendo otra oración. Es la segunda oración de Pablo, donde pide a Dios que ellos y nosotros podamos hacer uso de ese poder. Pero también pide otras bendiciones, el conocimiento del amor de Cristo y que tengamos toda la plenitud de Dios. Estamos viendo 3 peticiones que hace Pablo dentro de esta oración que estamos viendo ahorita. Pero antes de que haga esas 3 oraciones, Pablo primero inicia con un fundamento. Ese fundamento motiva a Pablo a hacer estas 3 peticiones en esa oración, ¿no? Y ese fundamento que Pablo pues va a mostrar ahorita, pues es nuestra posición en Cristo. ¿Qué posición tenemos en Cristo? Y los privilegios que podemos disfrutar. O sea, por ejemplo, los gentiles que ya son un solo pueblo, podemos disfrutar de las bendiciones que son inagotables de Dios, ¿no? Entonces este es el fundamento que Pablo utiliza y que lo motiva a hacer esta oración con esas 3 peticiones. Ya no como extranjeros, dice Pablo, ni advenedizos, sino como conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios en el versículo 19 del capítulo 2, ¿no? Entonces quiere decir que ahora, pues somos, como estamos en Cristo, somos una sola nación. Somos una sola familia. Somos un templo espiritual en el que Dios viene y habita. No el lugar, sino nosotros, los cristianos. Y lo podemos ver en Efesios 2, capítulo 20 al 22, donde dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos un solo pueblo santo, somos una sola iglesia en la cual ese Dios omnipotente habita. No hay varias iglesias, es una sola. Todos los cristianos en todo el mundo forman esta iglesia donde el omnipotente Dios habita. Entonces podemos observar que Pablo no está pidiendo en esta oración cosas para él, cosas materiales, dinero, ni nada que se le parezca. Pablo está pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Pablo tiene ese mismo sentir. ¿Por qué? Porque está lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Entonces esa debe ser la inclinación de nuestra oración como cristianos. No solo los pastores, también todos en general debemos tener esa misma inclinación, ese mismo sentir, pedir la voluntad de Dios. Porque es entendible que todos los que no son cristianos pues piden creyendo que Dios le va a dar sus peticiones. Es entendible porque ellos no tienen un conocimiento bíblico, porque ellos no han tenido una conversión, una regeneración, y por esa razón Dios pues obviamente no le responde a esas oraciones, porque está airado con todo aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y a menos que se arrepientan y quebrantados por la palabra de Dios y convencidos por el Espíritu Santo, rueguen con convicción que el Señor Jesucristo les perdone y les salve. Y Dios, que es grande en misericordia, no desprecia jamás una oración de una persona que realmente esté arrepentida, que realmente de corazón esté dispuesta a rendirse ante Jesucristo. Ahora bien, que los regenerados no sepan qué pedir es entendible. Lo que no es entendible ni aceptable es que un cristiano verdadero pida cosas que Dios no ha prometido dar, que Dios no ha prometido conceder. Pide egoístamente y no conforme a la voluntad de Dios, sino sus placeres egoístas y mundanos. Entonces los intereses de Dios deben ser siempre los mismos en los cristianos. Debe haber esa armonía. Si eres cristiano, debes tener ese mismo interés que Dios tiene. Deben ser los mismos que oramos. Por eso la oración modelo en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13, donde el Señor Jesucristo dice, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, ese mismo sentir, nosotros debemos ver que el reino de Dios se expanda, que venga acá a esta tierra, que se expanda, que se haga la voluntad como se hace en el cielo. Y esta oración del modelo que el Señor Jesucristo dio, no es una oración para que repitamos como loritos. La dejó para que sea nuestra guía, para que sea nuestro modelo a seguir. Y sé que muchas personas se van a ofender por esto, pero déjame decirte que ofenderse por enseñarte lo que es verdad, solo muestra caer en ignorancia. Porque es una bendición
que te enseñen la verdad de algo que tú creías que estaba bien, pero no lo está. Porque solo así dejarás de hacer las cosas mal. Solo así dejarás de cometer errores que tal vez costaron o tal vez vayan a costar mucho en adelante. De lo mismo con esta oración, hay una mala enseñanza bíblica de que tenemos que repetir esa oración como loritos. No, es una mala enseñanza. El error ha sido expuesto. Si quieres dejar de errar, la vas a tomar, lo vas a abrazar. Si no, pues debes saber que darás cuenta a Dios por ignorar la verdad de Cristo, la verdad de Dios. Entonces el Señor vemos que está interesado en formar un templo espiritual, no de piedra, sino uno espiritual en cada persona redimida. Que es una persona redimida? Un redimido es alguien que ya ha sido perdonado por el Señor Jesucristo, y el perdón del Señor Jesucristo trae una obra sobrenatural en él, la cual es evidente en una nueva manera de vivir. O sea, va a traer evidencia. No solo lo voy a decir, sino que en automático va a traer una evidencia. Mi manera de vivir va a ser totalmente diferente. Cuando esto sucede, pues obviamente cada regenerado, que ya verdaderamente Dios ha obrado en él, el Espíritu Santo lo ha regenerado, Dios lo une, lo suma en unidad para hacer un solo templo espiritual donde su gloria pueda ser vista, pueda ser visible al mundo a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces esos son los intereses de Dios, y Pablo tenía ese mismo sentir, armonizaba. Pablo tenía los mismos intereses. Ahora debemos hacernos la pregunta a nosotros. Nosotros como pastores, ¿tenemos ese mismo sentir? ¿Esos mismos intereses de Dios? ¿La congregación los tiene? ¿O todos los pastores y la congregación pedimos los mismos deseos egoístas y superficiales? Que quede claro que el Señor Jesucristo no vino a esta tierra a darnos las comodidades, ni los deseos egoístas y superficiales que pedimos, sino a traer redención y camino de santidad para andar por Él. Entonces esto demuestra que Dios está interesado en su reino, en su justicia, y no en nuestro confort, no en nuestra comodidad. Porque vemos a muchos cristianos pedir solamente bienestar material, un buen empleo, una casa más bonita, dinero para viajes, dinero para ropas y más ropas, zapatos y más zapatos, pinturas y más pinturas, celulares de alta gama, etcétera, etcétera, etcétera. Y estamos viendo que a Dios no le incumbe tanto eso. A Dios le preocupa y se ocupa más en la justicia, en su reino, en la justicia, a que llevemos una vida llena de placeres o comodidades o totalmente desahogada. Y Él lo dijo en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que el Señor se dedica más en hacernos fortalecer o en crecer o potenciar más nuestra fe, que nuestra manera de estar cómodo, nuestra comodidad. Entonces Dios prefiere un pueblo que esté dependiente de Él, que esté agradecido con Él, que esté gozoso con lo que Dios dé. No un pueblo que esté en autosuficiencia con una falsa felicidad, una falsa adoración, solo de boca. No, los intereses de Dios deben ser nuestros, debe ser nuestro modelo de oración. Y no estoy diciendo que sea malo pedir por nuestros alimentos o provisiones necesarias. Eso no es malo, porque el mismo modelo de oración nos muestra que tenemos necesidades. Dice ya, danos hoy el pan de cada día. Pero también como necesidad muestra que debemos hacer confesión de pecados a Dios, no al hombre, para que Dios nos perdone. Entonces no solo son esas necesidades. Pablo no solo estaba orando en la voluntad de Dios. Pablo sabía a quién se estaba dirigiendo en oración. Por eso dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no solo pedía su voluntad, sino que sabía ante quién y doblaba sus rodillas. Recordando que ahora Dios Padre es su Padre Celestial por medio de Cristo. Pero Pablo sabía quién es Dios y doblaba sus rodillas con temor reverente, que es respeto supremo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es supremo, es majestuoso. Entonces él se dirigía al único Dios verdadero, el que creó el universo y todo lo que en él hay. Y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, en el versículo 15 de Efesios 3 que estamos viendo. Así que prácticamente está diciendo Pablo que el Padre toma nombre
toma nombre toda familia por lo que Cristo hace por cada pecador arrepentido. O sea, quiere decir que Dios Padre es el Padre de todo regenerado, de todo cristiano. No hay un cristiano que no sea hijo de Dios. Y cristiano puede ser, es hijo de Dios, puede ser que esté vivo o puede ser que esté ya en los cielos con él, pero siempre sigue siendo su Padre celestial. Entonces el Padre es presentado como el planeador de entre los miembros de la Trinidad. O sea, la oración usualmente es dirigida al Padre, pero por medio del Hijo en el poder y dirección del Espíritu Santo. Así que por el sacrificio de Cristo y por el perdón de pecados, Cristo nos justifica, y como somos justificados, podemos venir al trono de la gracia en oración con toda la confianza posible, porque Dios tiene abiertos sus oídos a todos los que son sus hijos, confiadamente. Podemos venir, por eso Pablo venía ante Dios con toda confianza como la de un hijo a su padre terrenal, pero es importante saber que Pablo dijo que dobla sus rodillas, y no estaba hablando literalmente, aunque es bueno hacerlo cuando se pueda. En tu hogar puedes doblar tus rodillas y clamarle al Señor, pero aquí Pablo está enseñando el temor reverente, la reverencia, el respeto que se da al reconocer delante de quién vienes, delante de quién te presentas, porque no te presentas ante cualquier persona. Debes saber muy bien a quién estás llamando, ante quién te presentas para venir en una actitud correcta. Porque la actitud correcta es humilde, suprema. O sea, es una humildad suprema. Entonces, muchos creen que porque en la Biblia dice que el Señor Jesús, o sea, nos ha hecho de alguna manera coherederos y que somos ya prácticamente reyes, pues podemos venir y tratar al Padre así sin educación. O hay partes donde dice Abba Padre, que significa papito o algo así, pero creen que podemos de alguna manera tratarlo como tratamos a un Padre terrenal. No a eso se refiere, sino que a una confianza, pero con respeto. No porque sea nuestro Padre lo vamos a tratar como nuestros hermanos o nuestros padres, o como hoy día tratan a los gobernantes, que no hay ni un poco de respeto hacia ellos. No, Dios posee autoridad, superioridad, supremacía, majestad y dignidad, y no puedes hablarle como le hablas a cualquiera. No porque diga que Jesús es nuestro amigo, vamos a dirigirnos al Padre como tu amigo de confianza. No. O sea, no a eso se refiere. Entonces, no podemos hablarle así. Nunca debemos ser conchudos o confianzudos, como quieras decirle, porque sí es verdad que debe haber una cercanía. Es verdad, pero con respeto. Debe haber una intimidad, es necesaria, pero en sumisión y adoración, porque es a Dios a quien te diriges. Y la oración modelo lo enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. No es alguien que esté acá, sino que es nuestro Padre, pero también es el Rey del universo que está en los cielos, en su trono. Es el Rey de la gloria al que nos dirigimos. Y luego dice: santificado sea tu nombre. O sea, tenemos que reconocer con convicción a quién nos dirigimos. Sabemos que Dios es santo, 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 apartado de todo, perfecto, puro y digno de toda alabanza, digno de toda exaltación, digno de todo respeto y digno de toda adoración. ¿Cómo vas a venir con confianza o con chudeza ante Él? No. Entonces tenemos que venir reconociendo con esa convicción y clamando a ese Dios sublime, que demuestre su gloria visiblemente en este mundo a través de nosotros. Es lo que Pablo estaba pidiendo. Entonces Pablo ya prácticamente fundamenta esta oración en los privilegios que tenemos ahora como cristianos y también en la paternidad que acabamos de ver de Dios, o sea, como Dios nuestro Padre, ¿no? Ahora vemos que Pablo se va a enfocar en las peticiones de esta oración. Veamos cuáles son las peticiones de esta oración. Está en el versículo 16, versículo 17, dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Recuerden que estamos en Efesios capítulo 3, estamos ahorita leyendo el versículo 16 y 17. Entonces, esta es una de varias peticiones que Pablo hace en oración. Dijimos que son 3. Esta es una de ellas: que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior, para que Cristo habite, dice, confortablemente en los corazones de cada cristiano. Es lo que está diciendo. O sea que las riquezas de Dios, de hecho ya vimos anteriormente, creo que hace 2 semanas, que son infinitas y que Dios ha prometido darnos
conforme a sus riquezas. Y allá tenemos que entender dos puntos. No es lo mismo dar de las riquezas a dar conforme a sus riquezas. Si es dar de sus riquezas, puede ser que te den algo de lo que esa persona rica tiene. Pero dar conforme a sus riquezas quiere decir que como es rico nos dará ricamente. No algo de ellos, sino en abundancia, más de lo que nosotros creemos o esperamos. Entonces, por esa razón podemos pedir cosas grandes, porque es un Dios omnipotente y rico en bendiciones. Y Dios ha prometido bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria, que nos va a dar realmente, ricamente, en abundancia. Y podemos pedir y nunca agotaremos las reservas del Padre. Porque podemos dar ejemplos de muchas personas que creen que fastidiamos a Dios o que a lo mejor agotamos lo que Él puede dar. Y eso no debe estar en nosotros. Nunca vamos a fastidiar e incomodar a Dios. Nunca debemos pensar que lo vamos a limitar. No hay límites para Dios. Y Dios no se incomoda cuando le pedimos y pedimos y pedimos constantemente. Dios se siente ensalzado cuando le pedimos. O sea, se siente engrandecido, alabado, elogiado cuando dependemos de Él. Él quiere, eso quiere que pidamos. Así que pide y no te limites, porque es lo que Él ha querido que nosotros entendamos. Y es rico en esas bendiciones y son ilimitadas. Pero, siempre hay un pero. Y hay ese pero porque muchos de nosotros no leemos las letras chiquitas del contrato. Y ese pero es que hay que saber qué pedir. Porque así como estoy hablando, pues la gente dirá, wow, voy a pedir casas, autos, viajes. No. Hay que saber qué pedir. Hay unas letritas allá chiquititas, que es una cláusula que debemos leerlas. Y Pablo, ¿qué pide en esa oración? ¿Qué vemos que Pablo se está interesando en ello? Y lo dijimos hace un rato, los mismos intereses de Dios. ¿Por qué? Porque armoniza, porque está lleno del Espíritu Santo, armoniza en la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si Pablo está pidiendo conforme a la voluntad de Dios y no a la suya, si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, ¿qué dice la Biblia que pasa? Vamos a verlo en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, las vamos a tener porque estamos pidiendo conforme a la voluntad de Él y nos las va a dar. Debemos tener la certeza, porque son cosas que Él quiere darnos. Pero hay que anhelarlo, hay que pedirlo, hay que rogarle que se vea realmente. Pero si pedimos fuera de la voluntad de Dios, que dice la Biblia que pasa algo contrario, podemos verlo en Santiago capítulo 4, versículo 3, donde dice él, pedís y no recibís. Pedís y no recibís. ¿Y da el por qué? Porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Esto es obvio, estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos pidiendo para cosas que Dios no realmente nos ha prometido y obviamente no nos los van a dar. Pero como Pablo vemos que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo no se lo va a dar Dios? ¿Cómo no se lo va a conceder Dios? Dios nos va a dar lo que pedimos si está dentro de su voluntad divina. Así que cuando pidas, que esté dentro de su voluntad y pide y no dudes y verás que se te dará. ¿Cuántas veces no hemos pedido por la conversión de alguien? Pide no solo de uno, de muchos. Pide en grande, que Dios obre con tus vecinos, que Dios obre en los hospitales, que Dios obre en el mundo entero. Pide cosas que Dios quiere, que están conforme a su voluntad. Pero aquí tenemos que ver que Pablo estaba pidiendo algo para nosotros y para la iglesia. Entonces enfoquémonos en pedir que nosotros se haga su voluntad y que también en la iglesia. Entonces entendemos que el interés de Dios es que si ya somos salvos, pues por su gracia debemos nosotros de alguna manera caminar en santidad. Debemos reflejar su gloria. Y esto es lo que Pablo estaba pidiendo. Pablo quería que los cristianos de Efesios y nosotros, pues si ya somos cristianos, reflejáramos la gloria de Dios, que realmente se vea que armoniza el hecho de que nos llamamos cristianos. No solo es el llamado, el nombre, no, sino que debe de verse que armonice.
Entonces la verdadera felicidad estamos viendo que radica en tener una comunión con Dios, en ser cada vez semejante al Señor Jesucristo, en de alguna manera reflejar su carácter. ¿Y esto cómo se da? Pues obviamente caminando en santidad, creciendo en santidad. Ahora, no nos malenfoquemos en que la felicidad radica en tener muchos bienes en este mundo. Por eso mucha gente pide bienes y no se les da. Y si se les da, ¿qué pasa? Lo mal administran. Dios dice que somos administradores de todo lo que nos da y que debemos de alguna manera, pues, no así que lo des a la iglesia, ¿no? Sino que sean administrados para la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos que muchos mal enfocan y obviamente piensan que la felicidad puede venir en las cosas materiales y solo eso piden. Pablo estaba pidiendo otra cosa. Pablo pedía que seamos fortalecidos en el hombre interior. En el hombre interior. ¿Por qué? Dice el versículo 17, para que habite Cristo. O sea, ¿por qué debemos ser fortalecidos? Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. O sea, la frase completa sería así, que seamos fortalecidos por el poder de Dios para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, o sea, en nuestros corazones, en el corazón de los cristianos. Y seguramente tendremos esa duda de decir, bueno, pero si ya son cristianos, o sea, Cristo ya habitaba en los efesios cristianos, ¿no es así? Vendrá esa pregunta en ti. Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Estos efesios a los que Pablo se estaba dirigiendo ya eran cristianos, ya habitaba Cristo en ellos. Como dice acá Romanos, si no habita el Espíritu de Cristo en alguien, no es cristiano. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Pablo con que habite si ya habitaban? En el original griego, esta palabra, o sea, da la idea de estar en un lugar confortable, habitar, de estar en un lugar confortable. Hacer de ese lugar como que tu hogar, ¿no? El sitio donde te sientas que va de acuerdo a tu naturaleza, a tu personalidad. Entonces, si Cristo ya habita, ¿a qué se está refiriendo Pablo? A que ese lugar se vuelva algo suyo, algo propio, y no que te sientas como un inquilino, como un forastero, como alguien que está de paso, no. Entonces, para que puedas sentirte que sea tuyo, que sea propio, que te sientas cómodo, pues obviamente tienes que adecuarlo. Tienes que adecuarlo y tienes que dejarlo confortable para él. Entonces, tenía que ser con el poder de Dios, y ahorita vamos a ilustrarlo para que lo podamos entender. Por ejemplo, cuando vienen los americanos a vivir acá a Mérida, Yucatán, vienen a quedarse y deciden comprar esas casas del centro, y vemos que esas casas pues hay que hacerles ciertas partes que ya de alguna manera colapsaron, ¿no? Debido a esos años que han pasado y también la falta de mantenimiento. Pero en vez de reconstruir, ellos remodelan, cambian de forma o lugar la cocina, la dejan más grande, más acogedora, sacan toda la basura, quitan todas las telarañas, escombros, cambian las fachadas, muy al estilo de ellos, y cuando te das cuenta ya está bien iluminada, estaba oscura y ya está bien iluminada esa casa, ya se ve remodelada en su totalidad, ya se ve al estilo totalmente de los dueños, y ellos empiezan a vivir cómodos allá. Pero hay que entender lo siguiente, hay la idea de vivir en un lugar como un extranjero, y la otra es la que debemos aprender por la ilustración, el tener la idea de asentarse en un lugar para convertirlo en una habitación permanente. Esta palabra habite, dijimos que en griego tenía un significado, pero también tiene ese habitar de alguna manera permanente. Entonces el Señor Jesucristo, ¿qué quiere hacer en nuestro corazón? No solo quiere ser un extranjero, no solo quiere ser un inquilino, no solo quiere ser un forastero, sino el dueño permanente. Si Cristo viene a nuestro corazón, si Cristo nace en nuestro corazón porque nos hemos arrepentido, cuando rendimos nuestra vida al señorío de Cristo, eso pasa. Cristo viene a morar, o sea, el dueño de nuestro corazón es Cristo, el dueño de nuestro ser es Cristo. Entonces Cristo entra en ese corazón donde hay basura, donde hay telarañas, donde hay que adecuarlo para hacerlo de alguna manera cómodo, confortable, y eso se hace en el poder del Espíritu. De hecho, Pablo lo dijo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
O sea, el hombre exterior obviamente se va a desgastar, se va a enfermar con los años que están pasando, pero pues es algo normal, es la naturaleza, es inevitable. Pero el poder de Dios en el interior del cristiano se va renovando constantemente, va adecuando, va sacando basuras, telarañas, va dejando una casa hermosa, cómodamente para el Señor, para que el Señor no se sienta incómodo. Esa basura puede ser insultos, esa basura puede ser lujuria, puede ser codicia, todas esas cosas van saliendo, Él las va quitando con el poder de Dios, va limpiando. Entonces necesitamos el poder de la fuerza espiritual para de alguna manera que pueda Cristo morar en nosotros confortablemente. Porque hay algo en nosotros también que se va a resistir a que Cristo more e influencie el lugar. Pero eso algo puede ser conquistado con la llenura del Espíritu Santo. Dios nos da la victoria. El Espíritu Santo nos da la victoria de la fe. ¿Ok? Entonces ese poder es lo que debemos pedir a Dios en oración. Es lo que Pablo está pidiendo por nosotros. Es una súplica por poder. Pero no para otra cosa que no sea ser santos, que no sea para pensar, actuar, hablar de formas que sean totalmente agradables al Señor Jesucristo. ¿Poder para qué? Para fortalecer y tener ánimo para caminar en santidad, en gratitud hacia Dios. Poder para ser humildes, para tener entendimiento y discernimiento, para ser obedientes y sumisos y crecer en esa conformidad a la imagen de Cristo. Es ese poder que necesitamos pedir. Ese debe ser nuestra oración día a día, pero no solo para nosotros. Pablo estaba orando para los efesios. Entonces tenemos que orar para toda la iglesia, para todos nuestros hermanos en Cristo. Otra de las peticiones que Pablo hace dentro de esta oración, ya vimos una, es para que ellos y nosotros adquiramos una comprensión de esas infinitas dimensiones del amor de Cristo. Por ejemplo, él dice que la anchura, la longitud, la profundidad, todo eso tenemos que conocer del amor de Cristo, ¿no? Entonces, Pablo está pidiendo una comprensión de estas infinitas dimensiones del amor de Cristo. Entonces, Pablo está anhelando en el corazón, pide doblando rodillas, que estos hermanos en Cristo y nosotros también comprendamos bien esas dimensiones ilimitadas del amor de Cristo. De hecho, vamos a leerlo para que podamos entenderlo. Estamos en el capítulo 3 de Efesios, versículos 17 al 19. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Entonces, cuando el poder de Dios está obrando en nuestro interior, hace una morada más cómoda para Cristo, más confortable, más adecuada, y por ese actuar es que nos permite adquirir ese conocimiento más amplio de su amor, que es la otra petición que Pablo estaba haciendo a Dios, ¿ok? Entonces estos efesios, Pablo está pidiendo algo que los efesios pues ya lo conocían, ya conocían el amor de Cristo, pero aún así pide por ellos que conozcan el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque este verbo comprender en el versículo 18, en el original griego, encierra la idea de asimilar algo, de tomarlo, de hacerlo nuestro, de abrazarlo, de entender realmente ese algo. ¿Y qué era ese algo? El amor de Cristo. Pero en el versículo 19 dice conocer el amor. No es el mismo entendimiento del versículo 18. Esto da la idea de entender, pero no con un conocimiento intelectual, sino experimental. Entonces, tenemos que ver que son palabras similares. Entender, comprender, conocer, pero son conocimientos diferentes. Cuando Pablo quiere hablar del amor del Señor Jesucristo, como que se le va a hacer un poquito difícil explicarlo porque no se puede explicar. Pero Pablo lo había conocido no solo intelectualmente, sino experimentalmente, y quería que los efesios conocieran no solo intelectualmente, sino experimentalmente el amor de Cristo. Pero no solo ellos, también nosotros. Entonces, es un amor, dice Pablo, que excede todo conocimiento, o sea, que no lo podemos comprender plenamente. No podemos ni siquiera explicarlo. Cuando nos piden, oye, el amor medio explicamos, pero no lo podemos explicar correctamente. Pero hay que entender porque el Señor quiere que experimentemos cada vez más plenamente su amor. Él quiere eso, Él anhela eso. Pablo estaba orando por eso. Nosotros debemos orar por eso. Es un amor en el que debemos deleitarnos. Es un amor en el que debemos llenar nuestro corazón. Debe desbordar de ese amor. Pero para que esto sea posible debemos estar, dice Pablo, arraigados y cimentados. Arraigados y cimentados, dice acá.
Entonces, en el versículo 17, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad de la altura. Okay. Entonces, estamos viendo en el versículo 17 que para que podamos hacer esto posible, hay que arraigarnos y hay que cimentarnos. ¿Y qué significa esto? Aquí está dando la idea de un árbol. Un árbol se arraiga, ¿no? Pone raíces profundas, se arraiga fuerte. Y la idea de un edificio cimentado sólidamente y bien establecido. Entonces el Señor derrama su amor en nosotros, los que ya rindieron su vida a Cristo, ¿no? Entonces vemos que para que podamos experimentarlo más profundamente, hay que de alguna manera estar arraigados y cimentados. Y hay que practicarlo, hay que amar, pero sin tambalear. No un amor que se deja en el olvido por lo que nos hagan. Por ejemplo, si un hermano nos mostró una mala cara, pues ya no lo amo, ya lo saqué de mi vida. No ese tipo de amor, sino que hay que arraigarse. O sea, me hizo algo, lo sigo amando. Lo sigo amando. Entonces, solo si estamos arraigados en ese amor de Dios, si estamos bien cimentados como ese edificio, podremos amar como dice Pablo. Porque recuerden que Pablo dijo creo que es 1 Corintios 13, dice que el amor es sufrido y que todo lo espera. Ese amor, pues no se va a dejar llevar por lo que te hacen, sino que el sufrido todo lo espera. Es paciente. Entonces Pablo dice que debemos ser plenamente capaces de conocer eso, conocer el amor de Cristo para que por eso podamos de alguna manera vivirlo, o sea, crecer espiritualmente, crecer en santidad, reflejar su gloria. Entonces eso es lo que nosotros debemos pedirle a Dios, suplicarle en oración, porque solo cuando Dios obra en nosotros es que podemos conocerlo. Solo así no podemos, tenemos que clamar, suplicarle, pero no olvidemos que también es en unidad. No solo es por nosotros, sino para el pueblo santo de Dios, para la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. Aislarnos de la iglesia es poner obstáculos para conocer su amor. Entonces debemos estar siempre unidos como una sola iglesia, porque somos un solo pueblo, una sola nación, una sola iglesia, el pueblo santo de Dios. Entonces tenemos la responsabilidad de que todos los santos de la iglesia pidamos a Dios en oración, lo que primero dijo Pablo, poder. Y segundo, comprensión del amor de Cristo. Eso es lo que estaba pidiendo en oración. Pero Pablo añade la tercera petición, que sean y seamos nosotros llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, esta es la última petición que hace Pablo, pero esta petición es producto de las anteriores, no se desliga, va junto con pegado. Entonces, entendamos que Pablo anhela que tengamos ese poder de Dios obrando en nuestras vidas para hacer en nosotros una morada cada vez más adaptable y cómoda o confortable para el Señor Jesucristo. Para que así comprendamos y experimentemos más plenamente su amor. Y todo eso, dice Pablo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Para que sigamos, ¿qué? Avanzando en nuestro proceso de madurez y creciendo espiritualmente, porque ese es el fin de esta oración de Pablo. Si somos cristianos, Dios ya mora en nosotros. Y si Dios ya mora en nosotros, está obrando en nosotros, está haciendo cada vez cambios en nosotros que van saliendo de nosotros y obviamente vamos reflejando al Señor Jesucristo. Él es quien nos capacita para conocer las dimensiones de su amor y solo así podemos avanzar y crecer en madurez. Entonces Pablo pide que seamos llenos de todas las bendiciones espirituales que Dios puede darnos. Y esta palabra llenos que estamos viendo en el versículo 19, llenos de toda la plenitud de Dios, esta palabra es usada para expresar, por decir, la experiencia de ser completamente dominado por algo. No es lleno de comer y me llené, no, sino que es algo que muestra prácticamente que te domina, ¿no? Por ejemplo, estar llenos de ira. Si estamos llenos de ira es lo mismo que estar completamente dominado por la misma ira. Estar llenos de gozo es lo mismo que estar completamente dominado por el mismo gozo. Si estamos llenos de la plenitud de Dios, es estar completamente dominado por el carácter de Dios, llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es ese carácter de Dios? Su sabiduría, su amor, su misericordia, su paciencia, su longanimidad, todo eso, ¿no? Su bondad, todas esas características
que hacen que el Señor Jesucristo sea deseable, sea glorioso, sea hermoso. Dice que debemos llenarnos de ellas. Y aunque sabemos que esta condición nunca será plenamente alcanzada, ¿sí? Porque nunca lo vamos a dejar de conocer totalmente. Porque aún en el cielo nosotros vamos a seguir creciendo, vamos a seguir desarrollándonos y conociendo más a Dios. Porque en el cielo no vamos a estar quietos sin hacer nada, como muchos piensan. Estaremos conociendo más al Señor porque el Señor Dios es infinito. Así que por la eternidad seguiremos creciendo. Mientras pasa eso, debemos nosotros reflejar el carácter del Señor en esta tierra. Debemos reflejar su gloria en este mundo caído. Pero no podemos hacerlo si no experimentamos esa plenitud del amor de Cristo. Así como una persona, por decir un niño, no puede crecer y desarrollarse sin una estructura en su casa que viene siendo por sus padres, donde hay un amor disciplinado. Esa estructura debe ser amor y disciplina en su casa, ¿no? Así también un cristiano no puede crecer en la experiencia, o sea, no va a crecer en la experiencia del amor de Dios si no conoce el amor de Dios. No crecerá hasta esa madurez, o mal crecerá, se mal desarrollará. Entonces, pero nosotros los cristianos pues tenemos todo para crecer, tenemos todo el consejo de Dios, tenemos a un Padre y tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo para crecer bien. La diferencia de este ejemplo ilustrativo que pusimos a lo que Dios quiere es que los padres terrenales que tienen de alguna manera la inteligencia, la sabiduría, la palabra de Dios para hacerlo, pues obviamente ellos tienen la culpa de que sus hijos no crezcan como debe ser, porque no proveen a sus hijos una estructura donde debe de haber amor y disciplina, donde debe de haber corrección e instrucción en amor. Entonces, como no hay eso, que ellos crecen mal. Lo mismo en el caso de los creyentes. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Padre Celestial que mostró su amor en acción. Tenemos al Señor Jesucristo que nos amó hasta la muerte. Tenemos al Espíritu Santo que es nuestro guía. Pero lamentablemente a veces dejamos de enfocarnos en su palabra y muchas veces empezamos a alejarnos de Dios. Perdemos el primer amor y luego vemos que nuestra vida realmente es patética, inmadura espiritualmente. Una vida de piedad quebrada, en ruinas. ¿Por qué? Porque nosotros nos alejamos, nosotros dejamos de poner realmente lo que debemos hacer, dejamos de poner nuestra mirada en lo que debemos hacer, que es la palabra que nos guía a Cristo. Entonces debemos orar como Pablo oró, porque de alguna manera, de esa manera nos guía, nos fortalece, nos mantiene en el redil, pero no solo por nosotros, sino también por nuestros hermanos. Entonces ya vimos que Pablo aquí ya habló del fundamento de esta oración. Ya vimos las peticiones, que fueron 3 peticiones que contiene la oración. Ahora vamos a ver la doxología con que Pablo de alguna manera concluye esta oración. Doxología significa alabanza, palabras de alabanza. Así que Pablo prácticamente termina dando alabanza a Dios. Entonces veamos de qué manera lo hace Pablo. Pablo dice que nuestro Dios es capaz de hacer todo eso que ya estudiamos, que ya vimos en la palabra, que puede hacer en la vida del cristiano, pero dice que puede hacer mucho más. Dice Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces Pablo está diciendo que quedó corto con decirnos lo que Dios puede hacer en nosotros. O sea, dice que puede darnos más de lo que dijo en los versículos anteriores, que puede ser mucho más abundante, algo que nosotros de alguna manera ni vamos a entender, pero Él lo puede hacer. Entonces, esto nos lleva a que no debe haber no hay de hecho razón para que el cristiano viva una vida fluctuante, una vida mundana, una vida mediocre. No hay razón para llevar una vida de doble ánimo, porque ese Padre Celestial que tenemos puede hacer los cambios en nosotros, si nosotros rogamos, suplicamos y obviamente obedecemos. Y dice que los puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Entonces esto es esperanza para la vida espiritual. Por ejemplo, si estamos lejos del Señor, hay esperanza, hay remedio para nuestra vida espiritual. Dios puede levantarnos a un nivel espiritual que no vamos a comprender aún. Nos puede dar la plenitud, como dice, llenos de toda la plenitud de Dios. Nos los puede dar. A tal grado que las cosas del mundo que de alguna manera nos seducen y nos alejan de Dios,
si Dios nos da esa plenitud, nos llena del corazón de gozo, alegría y de todo lo que es su palabra, pues puede llegar al grado de que estas cosas que nos seducen ya no sean seductoras para nosotros, ya no les tomemos la importancia, ya nos puedan causar ningún daño y las ignoremos totalmente. Entonces, si Dios es poderoso para hacer eso y más, entonces, ¿por qué seguimos viviendo en una vida espiritual totalmente raquítica? Totalmente como si fueras un indigente espiritual. Porque Pablo dice que Él te pueda hacer esos cambios. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes. Entonces, si crees esto, no sigas en eso. Pablo termina con un propósito final de esta oración. Y es que como iglesia demos gloria a Dios en la iglesia en Cristo Jesús, dice en Efesios 3, 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces esto quiere decir que en la medida en que todos los miembros de la iglesia crecen y maduran espiritualmente, en esa misma medida la iglesia cumple con su llamado de darle gloria a Dios. O sea, tú creces y estás dando gloria a Dios. Lo estás dando en este mundo. Pero también Pablo dice, y por los siglos de los siglos, o sea, por siempre, por la eternidad. La iglesia es el instrumento a través del cual Dios va a manifestar su gloria por la eternidad. Es una responsabilidad personal y también en unidad, como un solo cuerpo. Porque nosotros somos la iglesia y Cristo manifiesta su gloria en cada uno de nosotros como un solo cuerpo. Así que espero en Dios que no sigamos en esa condición si estamos mal espiritualmente, esa condición mediocre, porque tenemos realmente las armas, tenemos el poder de Dios al alcance. Entonces, como iglesia podemos ayudarnos unos a otros. Entonces, aunque seamos pocos, que en este mundo caído la gloria de Dios se refleje en nuestras vidas. Se refleje en nuestras vidas para que así podamos glorificar a quien es digno de toda alabanza, digno de toda adoración. Así que espero que Dios obre en tu corazón y el mío y que podamos de alguna manera glorificar a Dios y crecer espiritualmente. Y que oremos siempre por estas peticiones. Que roguemos y con temor reverente. Que Dios bendiga tu vida grandemente. El cielo se oye, se escucha resonar sonidos de ángeles cantando su majestad, todo para un rey. Cántale también a Jesucristo el Rey. Glorioso es nuestro Dios, alzamos nuestra voz.
rescató con infinito